El aire denso del gimnasio de Catskill, saturado de sudor y linimento, vibraba con una tensión silenciosa. Bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, sobre la lona manchada de un ring gastado, se alzaban dos figuras que encarnaban filosofías opuestas. Mike Tyson, apenas veinteañero, con la cabeza rapada y ojos intensos, emanaba una calma casi zen, cada músculo compacto un resorte a punto de desatarse. Frente a él, el veterano, un boxeador curtido con la arrogancia grabada en cada cicatriz de su rostro, lo observaba con un desdén apenas disimulado, convencido de su experiencia superior. Los pocos presentes, promotores y boxeadores, se apretaban contra las cuerdas, susurros de incredulidad y juicio flotando en el ambiente, desestimando al chico. El gong resonó, un eco metálico que sellaba el destino. El veterano avanzó, un jab calculador buscando la distancia, mientras Tyson, inmóvil, absorbía la provocación. En esos segundos que se estiraban, la pregunta era brutal. ¿Prevalecería la experiencia frente a la inteligencia contenida? La luz, escasa y funcional, se filtraba de fluorescentes parpadeantes en el techo, proyectando un resplandor amarillento sobre la lona manchada del ring. En el aire denso, suspendidas como secretos, millones de partículas de polvo danzaban en los haces luminosos, creando una atmósfera casi onírica, una bruma tangible que envolvía cada rincón del gimnasio. El sonido ambiente era una sinfonía cruda y rítmica, el thump sordo de los guantes golpeando los sacos pesados, el chirrido incesante de las zapatillas sobre el cemento pulido, el jadeo contenido de los boxeadores en entrenamiento, mezclado con el murmullo bajo de los entrenadores. No había aplausos, solo la banda sonora del esfuerzo puro, el eco metálico de la ambición silenciosa que resonaba en cada esquina. Este era un lugar donde la verdad del cuerpo y el espíritu se forjaba sin adornos, un crisol de sudor y voluntad. ¿Qué verdades se revelarían bajo esta luz incierta? Un olor acre, una mezcla potente de sudor rancio, cuero viejo y linimento picante, impregnaba cada bocanada de aire, con una sutil nota metálica que sugería la intensidad del esfuerzo físico. El ambiente era fresco y húmedo, propio del final de la tarde, con una sensación casi palpable de presagio, como si la atmósfera misma contuviera una tormenta inminente. Las cuerdas del ring, deshilachadas y gastadas por innumerables batallas, parecían vibrar con historias no contadas, y la lona, marcada por el sudor y la sangre seca, era un testimonio silencioso de cada golpe recibido y dado. Otros boxeadores y miembros del personal se movían con una lentitud casi ritual, sus rutinas de entrenamiento creando un contraste hipnótico con la quietud concentrada que se gestaba en el centro. Este espacio íntimo, despojado de cualquier glamour, prometía una confrontación sin escapatoria. Se sentiría el peso de la historia en cada puñetazo, o la novedad arrasaría con lo establecido. En el centro de todo, elevado como un altar pagano, el ring de boxeo dominaba la composición espacial. Sus esquinas desgastadas y la lona manchada no ocultaban su papel de campo de batalla simbólico. Alrededor, un puñado de espectadores, promotores de miradas astutas, entrenadores con rostros curtidos y algunos boxeadores rivales se apretaban contra las cuerdas, sus cuerpos creando una sensación claustrofóbica que intensificaba la intimidad del enfrentamiento. Susurros de incredulidad y juicio flotaban en el ambiente, densos como el polvo, mientras las miradas se fijaban en las dos figuras en el ring. Era la década de 1980, una era de boxeo visceral donde la reputación se ganaba golpe a golpe y el escepticismo era el primer oponente a vencer. En este crisol de ambición cruda y expectativas no verbalizadas, cada movimiento adquiriría un significado monumental. ¿Sería la experiencia una ventaja o una carga insostenible frente a una fuerza indomable aún por comprender? Mike Tyson, joven pero con una presencia que desafiaba su edad, se erguía en el centro del ring, una silueta compacta de poder contenido. Su cabeza rapada brillaba bajo la luz parpadeante de los fluorescentes y sus ojos, profundos e intensos, escudriñaban el espacio con una concentración casi mística, absorbiendo cada detalle. Cada músculo de su cuerpo explosivo parecía un resorte silencioso, tenso pero en perfecto control, desmintiendo cualquier noción de agresividad desordenada. Sus movimientos eran mínimos, precisos,
una economía de energía que sugería una inteligencia aguda detrás de la fuerza bruta. No había bravuconía en su postura, solo una dignidad inquebrantable, una calma que ocultaba un volcán de poder latente, un tatuaje tribal incipiente en su brazo, una marca de su identidad forjada en la adversidad. Era el único adorno en un físico que prometía una explosión inminente. Esta quietud era la clave de su temible reputación, o simplemente la máscara de un joven aún por probar su valía en un mundo que lo subestimaba. Más allá de la superficie, Tyson cargaba el peso de una infancia dura y las voces que lo llamaban solo un chico o un salvaje, un eco constante de los prejuicios que enfrentaba. Estas palabras resonaban en su mente, no como una fuente de ira descontrolada, sino como un motor silencioso que impulsaba su determinación inquebrantable. Su motivación no era humillar al oponente, sino validar la filosofía que Cus D'Amato le había inculcado, que el boxeo es un ajedrez psicológico y físico, donde el control y la inteligencia superan la fuerza bruta. Él buscaba el respeto, no solo el miedo, demostrando que la verdadera fortaleza residía en la disciplina férrea, la anticipación y una humildad profunda. En su mirada se reflejaba la soledad del genio, la carga de expectativas ajenas y el deseo profundo de trascender las etiquetas impuestas. ¿Podría esta profundidad interior ser su mayor arma en el ring, una que pocos estaban preparados para comprender? Frente a él se alzaba el veterano, una figura más alta y esbelta, con una elegancia de movimiento forjada por años de batallas en el cuadrilátero. Su rostro curtido, con una nariz ligeramente desviada y cicatrices sutiles, era un mapa de su pasado glorioso. Vestía ropa de entrenamiento de marca, un signo visible de su estatus y de la confianza inquebrantable que emanaba de su vasta experiencia. Pero bajo esa capa de arrogancia y condescendencia que desestimaba a Tyson como un mero matón callejero sin técnica, latía un miedo subyacente a ser reemplazado, a la obsolescencia. Su orgullo era una armadura frágil, construida sobre la creencia de que el boxeo era un arte de sutileza y aguante, ciego a la posibilidad de que una nueva fuerza pudiera redefinir las reglas. Era su experiencia un escudo o una cadena, impidiéndole ver la verdad inminente que se gestaba ante sus ojos. El gong rasgó el silencio expectante, un sonido gutural que resonó en el húmedo gimnasio, sellando la atmósfera de un destino inminente. El veterano, con una sonrisa de suficiencia apenas contenida, se lanzó hacia adelante con un jab calculador, buscando establecer su dominio temprano, convencido de que Tyson era solo un novato impulsivo. Sus ojos, llenos de desdén, esperaban una reacción torpe, un estallido de furia juvenil que pudiera explotar a su favor. Pero Tyson, inamovible, absorbió el ataque con una calma inquietante, sus ojos fijos en el movimiento del puño, no en la intención. Cada músculo de su cuerpo se mantuvo en un control férreo, una estatua de poder latente mientras el veterano danzaba a su alrededor, tejiendo una red de provocación. La multitud, con el aliento contenido, se preguntaba si la experiencia y la astucia del veterano serían suficientes para desmantelar la inteligencia silenciosa del chico. El veterano, envalentonado por la aparente pasividad de Tyson, intensificó sus ataques, lanzando combinaciones rápidas y precisas, moviéndose con una agilidad que sus años no prometían. Sus jabs no solo buscaban impactar, sino humillar, cada golpe un mensaje silencioso de superioridad, un intento de desmantelar la psique de su oponente. La respiración de Tyson era un susurro apenas audible, sus movimientos de cabeza y torso mínimos, esquivando lo justo para mantener la distancia, sin ceder un milímetro de terreno. La multitud, inicialmente escéptica, comenzó a murmurar, algunos interpretando la defensa de Tyson como un signo de debilidad, otros, con la mirada más aguda, detectando una estrategia más profunda. El veterano, cegado por su propia arrogancia, no podía comprender que la inacción de Tyson era una invitación a revelar sus patrones, una trampa silenciosa en la que caía con cada golpe lanzado. Frustrado por la inquebrantable serenidad de Tyson, el veterano abandonó la sutileza, dejando que su ira aflorara en golpes más potentes y menos refinados, buscando una reacción a toda costa. Un gancho de derecha, cargado de frustración, rozó la mejilla de Tyson,
un golpe más psicológico que físico, diseñado para romper su concentración y su imperturbable autocontrol. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, divididos entre la incredulidad ante la pasividad de Tyson y la impaciencia por ver una respuesta. Las apuestas silenciosas en el gimnasio se inclinaban ahora hacia el veterano, que sentía que su plan se ejecutaba a la perfección, sin percibir que cada golpe fallido revelaba una fisura crítica en su armadura. Tyson, con una mirada que solo Cus D'Amato habría reconocido, sintió el calor del aliento del veterano, una cercanía que prometía una oportunidad inminente. En un arrebato de soberbia, el veterano lanzó una ráfaga final de golpes, rematando con un uppercut que, aunque bloqueado, lo dejó peligrosamente expuesto. Su rostro, bañado en sudor, exhibía una mueca de triunfo prematuro, una provocación descarada al silencio de Tyson. «Vamos, chico, ¿es todo lo que tienes?», espetó, su voz rasposa rompiendo la quietud del gimnasio, resonando con una burla que buscaba la humillación total. Pero en ese instante, el mundo se ralentizó para Tyson. Sus ojos, que antes absorbían pasivamente, ahora brillaban con una intensidad calculada, un destello de acero, una imperceptible contracción en su mandíbula, un ligero giro de cadera que nadie notó, excepto él mismo, marcó el punto de no retorno. La amenaza no era ya el veterano, sino el volcán que estaba a punto de erupcionar. El insulto del veterano resonó en el aire, un eco de su orgullo herido y su confianza desmedida. Tyson, sin embargo, no reaccionó con furia. En sus ojos, la intensidad calculada se afianzó, una quietud peligrosa que el veterano, cegado por su propia bravuconería, no pudo percibir. Continuó su asalto con una ráfaga de golpes, buscando la humillación, mientras Tyson, con movimientos apenas perceptibles, comenzaba a tejer su contraataque silencioso. Cada esquiva, cada bloqueo mínimo, no era un acto de defensa pasiva, sino una invitación estratégica, un cebo invisible que el veterano engullía con cada puñetazo fallido. La multitud, con la respiración contenida, sintió un cambio en el aire, una vibración de energía latente. El chico no estaba retrocediendo, estaba calibrando, midiendo el abismo que el veterano cavaba para sí mismo. El peligro velado era ahora una sombra que se cernía sobre el ring, casi palpable. De repente, el ritmo de Tyson cambió. No fue una explosión, sino una modulación sutil, casi imperceptible en su defensa. Sus bloqueos adquirieron una nueva firmeza, sus movimientos de cabeza, una precisión milimétrica que desviaba los golpes del veterano con una eficiencia inquietante. Un ligero desvío de su hombro, un paso lateral apenas visible y un jab del veterano silbó inofensivo en el aire, desequilibrándolo por un instante. El veterano frunció el ceño, atribuyendo el fallo a un descuido propio, a la casualidad, pero una semilla de duda se plantó en su mente. La multitud, que antes murmuraba con escepticismo, ahora observaba con una concentración hipnotizada, algunos detectando la inteligencia oculta detrás de cada movimiento de Tyson. La anticipación crecía, cada segundo una pregunta sin respuesta, cada golpe del veterano un paso más hacia una revelación inminente. La tensión en el gimnasio se volvió densa, casi eléctrica. La defensa de Tyson ya no era solo evasión, se había transformado en un ataque silencioso, una trampa de ajedrez en movimiento. Cada golpe del veterano que Tyson esquivaba o desviaba lo dejaba ligeramente más expuesto, abriendo microventanas de oportunidad que Tyson registraba con una frialdad quirúrgica. El veterano, visiblemente frustrado, comenzó a perder la compostura. Su guardia se relajó un ápice, sus movimientos se volvieron predecibles en su desesperación por conectar. En un momento crítico, lanzó un gancho amplio, un intento de golpe de gracia que Tyson anticipó con una precisión asombrosa. El aire vibró con el sonido del puño fallido. Este error no fue físico, sino estratégico, un regalo para la mente analítica de Tyson, que ahora había decodificado completamente los patrones de su oponente. El veterano, con la respiración agitada y los ojos fijos en la evasiva figura de Tyson, sintió cómo la arena se escurría entre sus dedos. Su confianza se había desmoronado, reemplazada por una mezcla peligrosa de rabia y desesperación. Buscó un último golpe decisivo, un uppercut cargado de toda su frustración, un movimiento que Tyson había visto venir desde el momento en que se había expuesto.
El gimnasio se sumió en un silencio casi reverencial, solo roto por el jadeo del veterano. Tyson, por su parte, era una estatua de poder contenido, cada músculo de su cuerpo un resorte comprimido, listo para desatarse. Sus ojos, antes calmados, ardían ahora con una fría determinación, la confirmación de que el momento había llegado. La calma estratégica había terminado. El chico ya no observaba, estaba a punto de actuar. La demostración ineludible estaba a solo un aliento de distancia, el preludio de una tormenta de 12 segundos. El uppercut del veterano, cargado de rabia y desesperación, se lanzó como una última apuesta, un grito silencioso de su ego herido. Pero para Tyson, ese movimiento fue una revelación en cámara lenta, una secuencia predecible que su mente ya había procesado milisegundos antes. Con una inclinación mínima de la cabeza, su cuerpo pivoteó con la elegancia de un depredador, el guante del veterano silbando inofensivo junto a su oreja, dejando al hombre más alto peligrosamente desequilibrado, su guardia abierta, su respiración entrecortada. El aire se condensó, el tiempo se estiró hasta el infinito. En los ojos de Tyson, el destello de acero se encendió, no con ira, sino con una fría certeza, la confirmación de que la trampa estaba completa. Cada fibra de su ser, cada músculo compacto, se tensó en un resorte mortal, la calma estratégica dando paso a una explosión controlada, el volcán a punto de desatarse con una precisión quirúrgica que pocos habían presenciado. Entonces, en un movimiento que desafió la velocidad y la expectativa, Tyson se lanzó. No fue una avalancha salvaje, sino una sinfonía de golpes coreografiados. Un thump seco, devastador, resonó en el gimnasio cuando un gancho al cuerpo, ejecutado con la fuerza de un ariete, impactó justo debajo de las costillas del veterano. El aire escapó de sus pulmones en un gemido ahogado. Su guardia descendió instintivamente, revelando la barbilla. Sin una pausa, como si fuera parte del mismo impulso, Tyson giró la cadera y lanzó un jab corto y brutal que encontró su marca con una precisión inhumana. El sonido del impacto fue distinto, más agudo, más definitivo. Los ojos del veterano se abrieron con una mezcla de shock, confusión y un pánico repentino que su arrogancia no pudo disfrazar, el mundo a su alrededor desdibujándose. El cuerpo del veterano se convulsionó. Su mente aún intentaba procesar lo que había ocurrido, pero sus reflejos ya estaban superados. Un segundo golpe, esta vez a la cabeza, siguió al uppercut, una pincelada final de la coreografía letal de Tyson. No hubo tiempo para reaccionar, solo para sentir la fuerza implacable que lo arrancaba de su anclaje. Sus rodillas flaquearon, el equilibrio se rompió por completo. La multitud, con el aliento contenido, fue testigo de la caída en cámara lenta, el sonido sordo de su cuerpo contra la lona manchada, resonando como un veredicto final. Tyson, inmóvil, observó, sus ojos fijos, su respiración apenas agitada. No había alegría ni triunfo en su rostro, solo la impasible expresión de un propósito cumplido, la demostración silenciosa de una filosofía que había tardado 12 segundos en desmantelar una vida de arrogancia. Sobre la lona fría, el veterano no sintió tanto el impacto físico como el colapso estruendoso de su mundo. El aire, denso y cargado de linimento, ahora apestaba a su propia humillación. Sus ojos, fijos en el techo parpadeante, veían más allá de los fluorescentes, proyectando las imágenes de su arrogancia, cada burla, cada desdén hacia el chico. El golpe, certero y devastador, no solo había quebrado su guardia, sino también la armadura de su ego, revelando una fragilidad que creía haber enterrado bajo años de victorias. Un escalofrío, más frío que el sudor que le corría por la frente, le recorrió a la espalda. Este joven, al que había subestimado con tanta complacencia, no era un mero boxeador, era un espejo brutal que le devolvía la imagen de su propia ceguera. La verdad de su obsolescencia, antes un susurro temido, ahora gritaba en su mente. ¿Cómo podía haber estado tan equivocado? Una sombra se cernió sobre él. Levantando la vista con dificultad, el veterano vio la mano extendida de Tyson, firme y sin rastro de triunfo. Era un gesto inesperado, desprovisto de burla, que desarmó más que cualquier golpe. La voz de Tyson, baja y grave, cortó el silencio como un bisturí. Tu guardia, demasiado abierta después del gancho, demasiado predecible. No era una reprimenda,
sino una observación fría y precisa, una verdad que el veterano reconoció al instante. El miedo es buen maestro, pero solo si escuchas. Sus ojos, profundos y sin juicio, transmitían una sabiduría ancestral, no la de un joven victorioso, sino de un mentor que acababa de impartir una lección vital. En esa mirada, el veterano no encontró desprecio, sino un respeto sobrio que lo obligó a confrontar su propia falta de humildad. Con un esfuerzo que le quemaba el alma, el veterano aceptó la mano de Tyson. El contacto fue un puente, una conexión silenciosa que trascendía la pelea. Mientras Tyson lo ayudaba a ponerse de pie, el peso de la derrota seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una extraña ligereza, la de una carga que empezaba a soltarse. Ya no era solo la vergüenza de haber caído, sino el asombro de la revelación. La furia se disolvió en una introspección dolorosa pero necesaria. Este chico no había buscado humillarlo, le había ofrecido una verdad brutalmente honesta, una oportunidad para ver más allá de su propia vanidad. El veterano asintió, un gesto imperceptible, su mente ya no fijada en el pasado, sino en la inquietante pregunta de cómo reconstruir lo que quedaba de sí mismo, ahora que su vieja visión del mundo yacía desmantelada a sus pies. El veterano asintió, un gesto casi imperceptible, su mente ya no fijada en el pasado, sino en la inquietante pregunta de cómo reconstruir lo que quedaba de sí mismo, ahora que su vieja visión del mundo yacía desmantelada a sus pies. Años después, el veterano, ahora un respetado comentarista y mentor, se sentaba ante un micrófono, su voz grave resonando con la sabiduría forjada en el ring. Ya no era el hombre arrogante de antaño. La derrota de 12 segundos se había transformado en el cimiento de su nueva identidad. Había abrazado la humildad, dedicando su vida a guiar a jóvenes talentos, inculcándoles la importancia del autocontrol y la inteligencia, lecciones que Tyson le había impartido sin palabras, solo con acciones. A menudo, relataba aquel encuentro, no como una humillación, sino como la lección más profunda de su vida. No fue un golpe, fue una verdad, solía decir, con una mirada que contenía el asombro y el respeto por el joven que le enseñó que la verdadera fuerza reside en la mente, no solo en los puños. Su legado ya no era el de un campeón, sino el de un maestro que supo aprender, encontrando una paz que el ego nunca pudo ofrecer. La historia del veterano nos invita a una introspección profunda. ¿Cuántas veces, cegados por la experiencia o el orgullo, hemos subestimado el potencial oculto en aquellos que apenas comienzan? ¿O hemos juzgado una fuerza que no comprendíamos? ¿Permitimos que nuestra arrogancia nos impida aprender verdades incómodas de fuentes inesperadas, como lo hizo Tyson con el veterano? ¿Reaccionamos con furia descontrolada ante el desafío, o buscamos la calma estratégica que desarma al oponente y revela la verdadera inteligencia? Reflexionemos sobre la humildad necesaria para crecer, la capacidad de transformar una derrota en una lección vital. Esta narrativa nos confronta con la esencia de nuestro propio poder y nuestra disposición a evolucionar. ¿Y tú? ¿Qué haces con la fuerza que posees? ¿La utilizas para dominar o para crecer y enseñar?